Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Estamos aquí un día más en un webinar de Asufin. Vamos a dar un par de minutos mientras os vais conectando, todos los que os habéis apuntado a este webinar sobre publicidad engañosa de criptoactivos. Desde Asufin, como sabéis, pues nos preocupa todo lo relacionado con la publicidad engañosa, con las estafas y hemos denunciado en varias ocasiones los influencers que hay en redes sociales como TikTok, como Instagram, Twitter, YouTube, haciendo publicidad engañosa de este tipo de criptoactivos. Vemos ya cómo os vais conectando los asistentes. Antes de dar paso a Patricia Suárez y a Marisa Protomártir, que van a ser las encargadas de ofrecernos este webinar, queremos agradecer desde aquí al Ministerio de Consumo porque este webinar está enmarcado dentro del proyecto Educación Financiera y Digital 2023. Así que también para que lo sepáis, al final del webinar, como siempre hacemos en Asufin, vamos a tener algunos minutos para responder a todas vuestras dudas y para que podamos responderlas de forma correcta y no nos dejemos ninguna, aquí justo debajo de vuestras pantallas tenéis un botón que pone preguntas y respuestas, haced clic sobre él y allí por favor ponernos la pregunta y la responderemos en directo al final del webinar. Lo hacemos así porque si nos las dejáis en el chat, lo más fácil es que entre unos comentarios y otros se nos pierdan. Así que para que no nos dejemos ninguna y sí que podamos contestar a todas, por favor hacerlo en el botón de preguntas y respuestas. Yo creo que ya sin más dilación ya estamos viendo cómo os vais conectando todos. Vamos a dar comienzo a este webinar y va a dar comienzo Patricia Suárez, que es la presidenta de Asufin, así que os dejo con ella. Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias a todos los que se habéis apuntado a este webinar. Estamos realmente en un momento relativamente más calmado con el tema de las criptomonedas, pero aún así sigue habiendo muchas dudas y sobre todo mucha publicidad engañosa en redes, y por eso hemos decidido que este era una buena oportunidad para hablar de este tema. Como decía Clara, con posterioridad al webinar podremos tener una sesión de preguntas y respuestas y os atenderemos encantados. Y este webinar luego se verá en nuestro canal de YouTube, así que si en algún momento o tenéis que iros o queréis volver o recordar o lo que sea, os pasárselo a algún amigo, lo tendréis en nuestro canal de Asufin en YouTube. Y sin más dilación, os vamos a compartir un PDF en el que os voy a ir explicando algunas cosillas sobre la publicidad engañosa y los criptoactivos. Y lo primero que vamos a ver en la primera página es qué son los criptoactivos. La anterior, Marisa, que te has pasado. Ah, bueno, esa, perdona, es que eso es, aquí estamos. A ver, yo he puesto una definición que nos da el Banco de España, que dice que los criptoactivos son representaciones digitales de valores y derechos que pueden almacenarse y transferirse electrónicamente utilizando la tecnología DLT, la Distributed Ledger Technology, o funciones análogas. Ahora bien, me vais a decir, pero ¿esto qué es? ¿Qué definición más compleja? Bueno, eh, se habla de criptoactivos porque se pueden manifestar en distintas formas, y los que llevéis ya tiempo invirtiendo en ello lo sabéis. La más conocida son las criptomonedas, el Bitcoin, pero es una forma de criptoactivo como hay otras varias, y por eso hemos preferido dejar esta definición más amplia, que engloba a todas las posibilidades que nos da esta nueva tecnología, que una DLT, por ejemplo, la más conocida, pues es la blockchain. En realidad, nos vamos a centrar hoy sobre todo en el caso de la publicidad, en el Bitcoin, porque es el más famoso, es el que más se utiliza y mediante el cual más veces hemos detectado engaños. Pero como veis en esa imagen, pues tenéis otros como el Ethereum, que es una criptomoneda, un criptoactivo que permite programar y que va a tener un desarrollo seguramente muy interesante. O, por ejemplo, la semana que viene hablaremos también del euro digital, que es otra forma de criptoactivo y que se pondrá en marcha, según la Comisión Europea, en breve. Pero ¿por qué el Bitcoin, y lo tenéis en pantalla, ha sido el que más ha llamado la atención? Bueno, es el más conocido, el más famoso, y además ha tenido un comportamiento a lo largo de los años muy peculiar.
como podéis ver, desde 2013, aquí lo hemos puesto los últimos 10 años, ¿no? Desde 2013 a 2023, tenía un precio bastante, digamos, estable. Estaba en 1.500, 2.000, 3.000, o sea, son cambios, pero bastante estable. Y el problema empezó a... a moverse alrededor del 2017, que ahí empezó a tener un primer pico, empezó a ser mucho más conocido. Del 17 al 20, casi a la pandemia, tuvo subidas y bajadas, pero de una manera más o menos normal. Y es en estos últimos 3 años donde sí que se ha vivido una auténtica locura alrededor del Bitcoin. Los valores que estáis viendo en pantalla son en miles de millones de dólares. Es decir, cuando ponemos 170,11, por ejemplo, estamos hablando de 170.000 eh, millones de dólares. ¿Cómo se ha estado moviendo? ¿Cuánto se ha estado comprando y vendiendo? Como podéis ver, en diciembre de 2020 tiene un primer pico y luego en el 2021 otro pico, pero detrás de los picos grandes bajadas. Y ahora mismo hemos tenido una bajada muy potente en todo el año anterior, en el 2022. Y en el 2023 estamos viendo cómo hay una pequeña subida. De momento estamos como recuperando valor. ¿Qué sucede? Imaginaos que tenéis 5 o 10 mil euros en criptoactivos. Si los comprasteis en 2013, 2014, perdón, en Bitcoin, pues habréis ganado dinero, claro que sí. Pero imaginaos que los habéis comprado en diciembre del 2020, en enero del 2021, pues ahora mismo os estáis encontrando con que tenéis la mitad del valor o mucho menos incluso. Esto, ojo, en el caso concreto de que hayáis comprado bitcoins, que ahora lo que vamos a ver es lo que pasa cuando tú te crees que has comprado bitcoins o Ethereum o cualquier otra criptomoneda y en realidad no has comprado nada de eso. Y ese es el problema que vamos a tratar hoy, no tanto de estas monedas, sino de qué pasa cuando tú te crees que estás comprando esta moneda y en realidad no estás comprando nada de esto. Pero os he puesto la situación del Bitcoin porque es el que es más llamativo y el que muchísima gente conoce y el del que se agarran, el gancho del que se agarran algunas plataformas que quieren engañarnos. La siguiente pantalla, por favor. Alrededor precisamente de estos últimos años ha habido plataformas de inversión en criptomonedas que han tenido una publicidad muy agresiva y que han dado lugar, como después veremos, a una normativa para evitar engaños. Esta es la publicidad de Bit2Me, que además yo creo que ellos llevan a gala haber sido los culpables de que se haya regulado la publicidad y yo creo que también es bueno, en el que, como veis, no solamente la publicidad era muy interesante, ¿no? Amancio somos todos, ¿no? Todos podemos ser ricos. O bienvenido a la República Independiente de tu pasta. Estamos hablando de valores que siempre están alrededor de las criptomonedas, como son la libertad, el estar al margen del sistema, el estar al margen de los bancos centrales, por eso la República Independiente de tu pasta, también la atracción de Amancio somos todos, es decir, con los bitcoins, con las criptomonedas nos podríamos convertir en Amancio Ortega todos, podríamos ser ricos todos. Frente a esta publicidad, y ya en la siguiente veremos también, en la siguiente slide, que también tenemos, uy, me ha faltado una. A ver. No, para atrás, para atrás. Aquí, es que me faltaba esta. También ha habido, esta es los más famosos, ¿no? Cristiano Ronaldo o Iniesta, deportistas promocionando criptomonedas o plataformas de inversión en criptomonedas. Todo esto hace que salten las alarmas, no solamente en España, sino en toda Europa. Pero es verdad que España es la primera que toma cartas en el asunto porque quiere evitar que haya gente que no comprenda bien cómo funcionan las criptomonedas, que deduzca que esta puede ser una inversión muy
muy, que, muy buena, que te puede dar muchísimo dinero y que no se esté hablando aquí de los riesgos. Y en este sentido creo que la CNMV ha sido bastante pionera en esto. Es la primera regulación que hay en Europa de un regulador sobre la publicidad y creo que además es siempre en favor y en protección del inversor minorista. Y ahora sí, Marisa, sí que paso a la siguiente, a ver, la siguiente, la 6 aquí. Y vemos como en 2022, después de estas campañas, se emite una circular de la CNMV sobre la publicidad en los criptoactivos cuando se presentan como objeto de inversión. Esto es importante porque hay criptoactivos que no necesariamente tienen por qué ser objetos de inversión y esto lo hemos tratado en otros webinars en Asofin. En estos casos, como podéis observar, la CNMV lo que dice son conceptos que nos pueden parecer muy básicos, pero que son importantes porque no se nos debe llevar a engaño. En primer lugar, que la información que dé esa publicidad tiene que ser clara, tiene que ser imparcial, no puede ser engañosa, no nos puede llevar a creer que estamos invirtiendo en algo distinto de lo que estamos invirtiendo. Luego también que tiene que ser un lenguaje sencillo y fácil de comprender, que la información no puede ser ambigua, ni sesgada, ni incompleta, ni contradictoria. Y también que se deben evitar referencias a rentabilidades pasadas. Es decir, esto que yo os he pasado del Bitcoin, claro, si a ti te dan ese rendimiento histórico, tú puedes pensar que en el futuro vas a volver a recuperar esos valores. Y lo que le están diciendo es, oiga, no, aquí no se puede hablar de rentabilidades pasadas, sobre todo de muy buenas rentabilidades pasadas, porque eso no se tiene por qué volver a repetir. Las rentabilidades pasadas no te garantizan una gran rentabilidad futura. Y luego también que todo lo que sea patrocinado o promocionado deberá indicarse de manera clara y visible. Esto lo dice la CNMV fundamentalmente en el caso, Marisa, si quieres quita el PDF porque ahora voy a hablar 5 minutillos un poquito y ahora luego te doy paso a ti para que me vean la cara, más la cara y menos el PDF. ¿Por qué habla la CNMV de que todo lo promocionado tiene que ponerse? Pues por una razón muy simple, porque cada vez observamos más influencers que están promocionando no solamente criptomonedas, sino varios servicios de inversión. Incluso hay veces que, y os voy a enseñar unas capturas que tengo aquí preparadas para la ocasión, hay veces que incluso, y que a mí es una situación que me molesta mucho, que por una supuesta eh, educación financiera se quiere hacer ver que se pueden vender otros tipos de productos. Me estoy dando cuenta, así, compartir pantalla, no veía el este. Bueno, ahí lo tenéis. En este tipo de publicidad, lo que vemos es los nacidos antes de 1998 podrán acceder a un curso gratuito para aprender a operar en bolsa. O, por ejemplo, tenéis los españoles podrán acceder a un curso gratuito para aprender a operar en bolsa. U otra más, un broker valenciano impartirá un curso gratuito para aprender en bolsa. Son solo unos cuantos ejemplos que he encontrado en los que se puede observar cómo bajo una supuesta, a ver, perdonad porque se, me estoy matando ahora con las pantallas. Bajo una supuesta probabilidad de un curso para poder operar en bolsa, luego los hay de Forex, luego los hay de criptoactivos, luego los hay de muchos tipos, una supuesta oportunidad de educación financiera, lo que se encubre en realidad es que te van a enseñar a comprar y a invertir en una determinada plataforma y sobre todo unos determinados productos en los que se van a llevar comisión. Y aquí lo que quiere la CNMV es que quede bien claro que si esto es promocionado, si esto estás, como en el caso que hemos visto de Ronaldo o de Iniesta, si tú estás promocionando un producto, tienes que decirlo. No puede parecer que Iniesta está
operando en Binance y que Iniesta está comprando criptoactivos. No, Iniesta tiene que decir claramente que está haciendo esta promoción, porque le pagan para ello. De la misma manera que en otros casos habréis visto que los influencers, por ejemplo, pues si sacan un tipo de producto en las chicas, por ejemplo, maquillaje, pues tienen que decir, oiga, este maquillaje que yo estoy diciendo que es el mejor y que a mí me encanta, tiene que poner debajo claramente que a ti te están pagando por promocionar esto, para no engañarte. Con todo, en estos casos que hemos estado hablando hasta ahora, estamos hablando de una inversión real, en una plataforma real, y que cada uno tendrá que leer, que estudiar y que determinar sus riesgos y las posibilidades que tiene o no de ganar dinero con esto, y sobre todo entender que se puede perder dinero. Claro que se puede perder dinero, porque como toda inversión hay un riesgo. ¿Dónde viene el problema? Aparte de en esta publicidad, que podría alguna de ellas ser engañosas. Eh, el problema viene en los denominados chiringuitos financieros, que sería otra derivada del problema que están teniendo las criptomonedas. Los chiringuitos financieros, y de ello hablará todavía más y mejor Marisa Protomártir a continuación, son aquellos que fingen una inversión, pero en realidad no estás invirtiendo en ello. Me explico. Son páginas web que aparentemente te ofrecen invertir en criptomonedas, pero que en realidad lo que están haciendo con tu dinero es llevárselo a las Islas Caimán. Es relativamente fácil de simular en una web, es relativamente fácil darte un usuario y contraseña, fingir que tú tienes ahí el dinero, ver cómo sube, cómo baja, y el problema empieza cuando tú empiezas a pedir que te devuelvan el dinero. Y ahí es donde te encuentras con que no te empiezan a contestar los emails, empiezan a desaparecer del mapa, y que tú el dinero que has invertido realmente no lo tenías invertido en bitcoins como tú creías. Este tipo de problemas de chiringuitos financieros, nosotros lo que hemos observado últimamente es que se están aprovechando de la fiebre del Bitcoin, de la fiebre de las criptomonedas, para hacer una publicidad engañosa, una publicidad dirigida a estafar a muchas personas. Y por eso hoy queremos dar unas pautas de lo que tenemos que pensar, que ver y que detectar para no caer en estas trampas, y después, en el caso de que hayamos caído en la trampa, desgraciadamente, de lo que deberíamos hacer para intentar recuperar el dinero, si es que hay alguna manera. Y para ello es el webinar de hoy, y yo voy a parar aquí. Voy a dejar a Marisa Protomártir que os cuente cosas, y luego ya volveremos para la sesión de preguntas, dudas que podáis tener. Muchísimas gracias. Marisa Protomártir es nuestra directora legal. Se encarga de no solamente de cuidar de la calidad de todos nuestros procedimientos, sino de ver toda la viabilidad de los mismos, y además de iniciar nuevas reclamaciones con sus equipos. Y por tanto es una persona que tiene muchísima experiencia, que está al día de todos los problemas que nos vienen a la asociación, y uno de ellos, como digo, son estos chiringuitos financieros que se han hecho valer de la fama del Bitcoin para engañar a muchísima gente. Así que, Marisa, te dejo a continuación para que tú cuentes eh, todo lo que tengas que contar sobre estos chiringuitos financieros y las posibilidades que tenemos de reclamar. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, y sobre todo gracias a todos los que hoy habéis decidido dedicarnos un ratito y aprender con Asufin. Recordad siempre que para nosotros una parte importantísima es la educación financiera, porque la prevención, ¿no?, se fundamenta fundamentalmente en el conocimiento. Pues después de la exposición de Patricia, en la que nos ha ido indicando, digamos, la parte más teórica, ¿no?, del concepto de criptomoneda, de cuál es su regulación básica y sobre todo ¿no?, el peligro de invertir en determinadas plataformas que no revisten los caracteres de legalidad que son necesarios. Ahora vamos a pasar a una parte más práctica, en la que vamos a ver cómo, si efectivamente estamos decididos o no estamos decididos, pero nos surge la oportunidad de invertir en estos criptoactivos, cómo defendernos, ¿no?, y procurar
primero que nuestra inversión dentro de que estamos invirtiendo en un producto inseguro, y eso tiene que quedar muy claro, esto es más inseguro que comprar acciones en bolsa, que todo el mundo sabe que estas acciones pues oscila de precio en el mercado y por lo tanto no podremos reclamar una bajada en el mercado, ¿no? Pues con los criptoactivos pasa exactamente lo mismo, no dejan de ser activos pseudofinancieros, en unos casos son financieros como las criptomonedas, en otros son representativos de obras de arte, como por ejemplo los NFTs, pero sí que tenemos que tener las herramientas para protegernos al máximo, decidir que compremos en el mejor sitio posible y desde luego evitar comprar, adquirir estos productos en sitios no fiables y tener las habilidades para descubrir cuando esos sitios, ¿no? Estas plataformas o esos brokers que nos ofrecen estas inversiones no son fiables en absoluto. Entonces, como veis aquí, significado varias señales, ¿no? Varias señales de alarma que nos deben de poner sobre aviso y sobre lo que debemos tener la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y pensar, esto no parece muy fiable. ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos ninguna intención de invertir de ninguna clase y, sin embargo, recibimos ofertas de inversión mediante comunicaciones inesperadas. En este concepto cabe desde correos electrónicos, que no sabemos cómo han llegado a nuestra cuenta, como, por ejemplo, avisos en Facebook. Hemos tenido aquí en la asociación algún caso de que alguien, bueno, pues con problemas de dinero y buscando pues una inversión exitosa, ha recibido una comunicación no solicitada, además está prohibida por la ley de consumo, en Facebook y, bueno, pues claro, estaba redactada de tal manera y pintada de tal manera que le ha hecho pensar que era una buenísima inversión, ¿no? En segundo lugar, tal y como advertía Patricia, mucho cuidado con las celebrities, ¿no? Los famosos, influencers y demás, que nos hacen publicidad de este tipo de productos. Tenemos que tener una cosa clara, clarísima, que es que este tipo de productos son productos complejos y que normalmente estas personas que hacen publicidad y que nos están vendiendo como estupenda una determinada inversión, pues muy probablemente ellos mismos no conocen en profundidad y a veces ni en la superficie esto que nos están publicitando. Esto no es un yogur ni es tampoco una medida sanitaria como puede ser un medicamento, que tampoco tienen prohibido hacer publicidad, ¿no? Sino que son productos muy complejos que no son para todo el mundo, no todo el mundo debería invertir en esto, ni mucho menos. Y estas personas, pues fundamentalmente cuando hablan de esto, no saben de lo que están hablando en su gran mayoría y, por supuesto, generalizan. En tercer lugar, también debemos de sospechar de plataformas de citas, me refiero a citas pseudo-románticas, ¿no? Y demás, en las que nos soliciten entrega de dinero en general, pero en particular a través de criptomonedas, que vamos a tener que comprar en una plataforma que normalmente será falsa y donde ellos lo que hacen es recibir directamente nuestro dinero contante y sonante en su cuenta y no volveremos a saber de ellos. En cuarto lugar, ofertas de inversión que nos haga incluso gente conocida, porque os recuerdo que hay muchas de estas estafas piramidales, véase Forum Afienza, bueno, está por ver que sea una estafa, pero desde luego ha sido una debacle económica, o por ejemplo Herrero Brigantina, pues claro, estas ofertas se basan en unos rendimientos maravillosos y altísimos que además nos dan por garantizados y que hace que, claro, pinte la inversión de una forma tan estupenda que nos apetezca muchísimo invertir, ¿no? Porque no, ahora mismo lo mejor que se pueden comprar son obligaciones del Estado o bonos del Tesoro y aún así, pues claro, el interés que dan es muy limitado. ¿Por qué? Pues porque es renta fija muy segura. Pensemos que cuando alguien nos ofrece alto rendimiento en el 99,99% de las ocasiones equivale a alto riesgo. No nos podemos hacer los tontos con esto. En quinto lugar, desconfiemos también de promesas de dinero gratis, ¿no? De, mira, si inviertes en nuestra plataforma de criptoactivos, tú inviertes 1.000 euros y nosotros te ponemos otros 500 euros, de manera que lo que estás invirtiendo son 1.500 euros y por lo tanto la inversión es mucho más interesante porque, claro, metes más dinero, ergo serán más intereses, más rendimientos y para ti sería muchísimo mejor.
Esto ya os digo que nadie da euros a 4 pesetas, como tengo puesto abajo, desconfiad inmediatamente. Sexto, empresas no autorizadas con advertencias de la CNMV u otros organismos oficiales. Es bastante habitual, y luego veremos un ejemplo, que acudan a nosotros gente que ha hecho inversiones en empresas pirata, tranquilamente, y que luego cuando yo voy a estudiar la documentación, pues me doy cuenta de que cuando esta persona hizo la inversión ya había publicada una advertencia de la Comisión Nacional de Mercado de Valores diciendo, ojo, no hagan negocios ustedes con estas empresas, que es un chiringuito, que no tiene autorización, que no tiene supervisión y por lo tanto queda fuera de nuestra esfera y no le vamos a poder proteger. Por lo tanto, no hagamos inversiones sin tiempo de reflexión, no hagamos inversiones compulsivas o impulsivas, ¿eh? Tomemos el tiempo necesario no solo para pensar si efectivamente esa inversión es adecuada para mí, sino sobre todo para hacer búsquedas online con experiencias de otras personas, o con esto también, porque también hay mucha reseña falsa, pero sobre todo advertencias. Hay multitud de páginas web que hacen estudios sobre plataformas de exchange o sobre brokers o sobre ventas de criptoactivos de esta naturaleza y que se toman la molestia de estudiarse esas empresas y de darnos su opinión e incluso ellos mismos ya haber adelantado esa búsqueda para ver si existen advertencias de CNMV o de otros organismos reguladores en Europa y, por lo tanto, si tiene una advertencia, pues es evidente que no deberíamos invertir en absoluto, ¿no? También deberíamos huir de inversiones en las que cuando uno, pues efectivamente, siguiendo los consejos que estamos dando, se ha tomado el tiempo para reflexionar y se ha estudiado a fondo la documentación, ¿no?, que nos tienen que dar sobre la inversión, porque no olvidemos que esto, su regulación es mayoritariamente a través de la ley del mercado de valores y participa, por lo tanto, de la naturaleza de inversiones de valores y tienen que tener un folleto informativo, pues resulta que esos folletos informativos pues son una porquería, ¿eh? Dan pocas o nulas explicaciones sobre la finalidad de inversión, sobre la característica de la moneda, sobre la plataforma en la que se supone que se intercambia, sobre cuál ha sido cuáles son sus expectativas de funcionamiento, quién o quiénes respaldan esa plataforma, quiénes forman la empresa que está vendiendo, etcétera, etcétera. Pocas explicaciones, nulas explicaciones nos tienen que hacer saltar las alarmas de que la inversión corre mucho peligro. Y finalmente, también desconfiemos de ofertas de inversión en empresas emergentes. Es muy habitual en este tipo de empresas que no sean muy antiguas, porque claro, al fin y al cabo estamos hablando de una tecnología muy novedosa, ¿no?, que conocemos y que se ha puesto en práctica y se ha puesto en el mercado, como quien dice, desde antes de ayer. Pero esto no debe ser un soñuelo, es decir, que yo sea una empresa joven que acabo de empezar, puntera, que me han invertido no sé cuántos millones de euros una empresa patrocinadora, etcétera, etcétera, suele ser mentira. Y además es muy difícil de comprobar porque este tipo de aumentos o inyecciones de capital no pasan por algún registro público. Una empresa seria que tenga cierta solera o cierta consolidación en este mercado, pues no va a necesitar publicitar que es nueva y joven y que ha tenido recientemente inyecciones de capital y que por eso es una empresa sólida. Pese a lo que pudiera parecer, esto también es una señal de alarma y, por supuesto, es una señal de alarma el hecho de que estas ofertas de inversión nos vengan disfrazadas de agencias gubernamentales, a veces con nombres muy variopintos. Pero ojo, desde luego en España ninguna organización gubernamental nos va a ofrecer ningún tipo de inversión. Como máximo nos va a ofrecer comprar bonos del Tesoro o letras del Estado, que esto, como todo el mundo sabe, es comprarle deuda al Estado, que se remunera bien, mal o regular en función de cómo esté el mercado y que al final de la inversión pues, nos van a devolver nuestro dinero con total seguridad. Ganaremos más o ganaremos menos con la inversión, pero nos van a devolver nuestro dinero con total seguridad. Por lo tanto, y como conclusión, como hemos puesto abajo, nadie da de los a 4 pesetas y aquí es fundamental la educación, con webinars como este, la cautela y la reflexión. Pero, ¿qué va a ocurrir con nosotros cuando ya hemos decidido invertir?
Pues ya que hemos decidido invertir y hemos salvado, digamos, estas banderas rojas que acabamos de ver, debemos en primer lugar investigar cuidadosamente antes de invertir. Estudiar a la empresa, como hemos dicho antes, estudiar si existen advertencias de los organismos reguladores, estudiar bien su folleto de inversión. Y aquí me permito aludir a un famoso inversor estadounidense que siempre dice que uno no debería comprar o invertir en aquello que no conoce, ¿no? En segundo lugar, cuidado si además para invertir estos, bien para adquirir estos activos o bien nuestra propia inversión es en criptodivisas, en criptomoneda, porque recordad que ahora mismo las transferencias no se pueden revertir. O sea, uno hace la transferencia y se ha equivocado el número de cuenta y no lo va a poder revertir. Y si uno ha transferido dinero y luego se arrepiente de haber invertido, no lo va a poder revertir. Va a poder ejercer su derecho de desistimiento y luego lo veremos, pero no va a poder revocar tal cual la transferencia. En tercer lugar, si el que nos está ofreciendo es un amigo, confirma que el mensaje efectivamente proviene de él y que él le conoce y está contento con el producto y sabe lo que está haciendo. Porque también muchas veces estas empresas estafadoras utilizan nuestros contactos para hacernos creer que el correo o que la oferta nos llega de alguien conocido y no. En cuarto lugar, como hemos dicho antes, mucho cuidado con las redes sociales y con aplicaciones de citas en las que alguien nos intente convencer de que invertir en criptomonedas es una idea buenísima o en criptoactivos. Y diréis, joder, pero ¿cómo la gente se va a dejar convencer solo porque se le ofrezca a alguien con quien está tonteando en Tinder? Pues mire, la ingeniería social y los mecanismos que utilizan estas personas para convencer a la gente realmente os sorprenderían, ¿eh? No es una cosa de que se deje convencer nada más que en el más fondo. Es realmente una ingeniería social muy sofisticada y terminan convenciendo para hacer estas inversiones. Como hemos dicho antes, cuidado con invitaciones no solicitadas, incluso para abrir simplemente una cuenta en la que a futuro adquirir o no criptoactivos. En muchos casos, esto se está dirigiendo directamente a las cuentas de los estafadores y en el momento en que pues nos ve por ahí y decidamos invertir, aunque sea una pequeña parte de dinero, pues va a ser dinero que le hemos regalado a los estafadores. Investiguemos bien al emisor de la oferta y analicemos el proyecto, incluso con la ayuda de algún experto, si ello es necesario. Informémonos bien de las condiciones de compra y de qué criptomoneda o qué criptoactivo estoy adquiriendo. Y, desde luego, si hemos decidido arriesgarnos y comprar este tipo de productos, que, oye, hay gente que ha ganado dinero, pero claro, bien informado. No lo anunciemos en redes sociales porque estas cosas pues, suelen llamar la atención de los estafadores y van a intentar que hagamos otras inversiones, estas no ya tan legales. Y, por supuesto, en el momento en que seamos víctimas de una estafa, como ahora vamos a explicar con un poquito más de detalle, denunciémoslo a la policía de forma detallada y lo más cercana a la realidad inmediatamente. Los organismos reguladores, como ha explicado antes Patricia, para este caso de criptoactivos son de un lado la CNMV, que tiene competencias para someter al control administrativo de la publicidad, pero también de las condiciones de adquisición y de todas las obligaciones que estas empresas tienen que cumplir si de verdad están decididas a tomar cartas en el asunto y a vender estos productos, ¿no? Igual que las empresas de inversión pues, habituales, ¿no? Los que venden acciones o los que venden, yo qué sé, productos estructurados, pues tienen unas obligaciones de información y unas obligaciones de transparencia, pues estas empresas también lo tienen. Pero, como os advierto ahí, y es verdaderamente la finalidad de este webinar, el principal supervisor es uno mismo. Uy, me he pasado de... Bien. ¿Qué podemos hacer si lamentablemente hemos caído en una de estas estafas? Pues mirad, el procedimiento penal es siempre un procedimiento lento, por mucho que hayáis leído en la prensa de que se han limitado los tiempos de los procedimientos penales y lleno de incertidumbres. ¿Por qué lleno de incertidumbres? Porque además en muchos casos es incluso muy complicado para la policía averiguar quién está detrás de todas estas tramas
y quién en realidad se ha llevado el dinero y sobre todo a dónde se va, ¿no? Es bastante complicado. Son procedimientos que al final la instrucción se eterniza porque obliga a la policía a emitir comisiones rogatorias, a los juzgados a emitir comisiones rogatorias, a la policía a contar con los organismos internacionales de colaboración policial y la cosa rara vez acaba bien. Si bien es verdad que recientemente hemos escuchado en prensa que han localizado una trama de gente que se dedicaba a estos fines hace poco, pero os puedo garantizar que es una de cada muchas. ¿Qué tipo de estafas podemos ser objeto? Pues una estafa simple de que uno se cree que esté comprando criptoactivos, como contaba Patricia, y resulta que no está comprando absolutamente nada, que lo que está haciendo es regalarles el dinero y punto, de lo que además se da uno cuenta muy pronto y le va a sentar muy mal psicológicamente, además de económicamente. Lo más habitual son los esquemas Ponzi, es decir, estas estafas piramidales en las que uno compra y durante un tiempo pues le va fenomenal la inversión, efectivamente recibe los rendimientos esperados, pero siempre antes de cubrir el principal de nuestra inversión van a dejar de pagar. ¿Por qué? Porque esto este esquema piramidal en lo que se basa es en que van pagando rendimientos con las inversiones de los que vienen detrás de nosotros y como esto suele durar poco tiempo, no les da para pagarlo todo y además, claro, si con una cosa la pagan a la otra y ellos no reciben rendimiento, no les interesa. Con lo cual hay un momento determinado en el que dejan de pagar rendimiento y lo que hacen es quedarse con el dinero de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que estas estafas, a diferencia de las primeras, uno tarda bastante en darse cuenta de que ha sido víctima. Y además siempre confía en que ha sido un problema puntual o el criptoactivo ha bajado de valor y que reanudarán las inversiones e incluso si queremos deshacer la inversión y les pedimos nuestro dinero, nos van a decir que sí, que lo van a devolver, pero en realidad ese dinero no va a volver nunca. Y otro ejemplo bastante habitual es el que se llama Pump and Dump, que consiste en que efectivamente el criptoactivo existe, porque una cosa que tiene muy peligrosa esta materia es que cualquiera puede generar un criptoactivo, cualquiera no, pero quien tenga así un poco de capacidad tecnológica y medios a su alcance, pues puede crear un criptoactivo. Y lo que hacen es, como decíamos antes, pues a través de mucha publicidad y yo soy una empresa emergente y he invertido en mí no sé quién, pues inflan artificialmente el valor del activo, pero claro, una vez que esa publicidad se agota, pues el activo, la gente se da cuenta del verdadero valor, el mercado, mini mercado, se autorregula y el valor queda en picado. Y lo que hemos hecho es, de nuevo, tirar el dinero. Otra opción sería hacer una reclamación civil por incumplimiento del contrato, si realmente no ha habido estafa, sino lo que ha habido, como vamos a explicar, son los incumplimientos de la normativa MiCA, es decir, estas obligaciones que la ley impone a estas entidades en orden a que las operaciones sean totalmente transparentes y que el inversor quede protegido lo máximo posible. ¿Qué pasa? Que aquí va a ser muy fácil que la empresa sea insolvente, que la empresa o la plataforma en la que hemos hecho la inversión resulte insolvente. Entonces, ¿ganaremos el juicio? Sí. ¿Tendremos una sentencia muy bonita? Sí. ¿La podremos ejecutar y recuperar el dinero? No. Y además, estas empresas también enseguida dan concurso y en el concurso, pues nuestros créditos, como somos, entre comillas, accionistas, pues valdrán muy poco y seremos los ultimísimos en cobrar si es que algo se cobra. Entonces aquí os he querido poner los principales derechos cuyas violaciones supondrían una causa de incumplimiento de contratos reclamable a estas plataformas que nos regula el reglamento de la Unión Europea 2023-1114 y que consisten fundamentalmente, y estoy viendo una falta de ortografía, en derecho de desistimiento, no desistimiento, que podremos ejercitar en los 14 días siguientes, ojo, a haber firmado el compromiso de la inversión, no a los 14 días de la inversión efectiva. En segundo lugar, van a regular la responsabilidad del oferente, es decir, de quien nos está haciendo la oferta por esta publicidad engañosa y también regula bastante detalladamente el reglamento cómo tiene que ser el contenido de dicha oferta de emisión, de manera que los incumplimientos en dicha oferta de emisión, igual que sucedería con una empresa que sale a bolsa o hace una ampliación de capital en bolsa y ofrece al mercado un folleto de emisión, pues los incumplimientos de dicho folleto de emisión, por ejemplo, en lo que se refiere a solvencia de la empresa, si esto fuera falso, pues también tendríamos causa
para pedir incluso la nulidad del contrato y muy probablemente nos la darían, pero tendríamos el problema de insolvencia de la entidad. También establece este reglamento los requisitos de autorización y supervisión para estas empresas para operar en el mercado, el derecho de todos los inversores de recibir información continuada y precisa sobre la vida de su inversión. También les obliga a habilitar un procedimiento eficaz y transparente para gestionar las reclamaciones de los inversores. Asimismo, establece reglas para proteger al inversor de los conflictos de interés, es decir, de manipular el precio de los criptoactivos en beneficio más de la emisora que del inversor, y por lo tanto, dichos incumplimientos serían susceptibles de ser reclamados a través de los tribunales. También regula la consecuencia, ¿no?, de los incumplimientos de obligaciones de estas empresas de tener fondos propios o reservas suficientes como para hacer frente a dichos desistimientos o dichos derechos de reembolso que queramos ejecutar. El derecho de reembolso lo tiene todo inversor en virtud de este reglamento en cualquier momento. ¿Para qué caso? Para cuando los emisores no puedan cumplir sus obligaciones. En ese caso, si estas obligaciones están siendo incumplidas, o las de reservas o las de fondos, estas empresas tienen que poder garantizar la devolución de las inversiones, de este reembolso, al precio que estén en ese momento. Obviamente, esto no es renta fija, no nos tienen por qué devolver exactamente el nominal invertido. Así que, como veis, la legislación es muy abundante y el inversor está protegido siempre y cuando el inversor invierta en empresas autorizadas, supervisadas por los organismos reguladores y no en empresas piratas. Y bueno, con esto termino mi exposición